Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Hoy tenemos en el estudio a Gonzalo Fanjul, es experto en pobreza, desarrollo, migración y compagina su trabajo en la Fundación Por Causa con la dirección de análisis en IS Global, además de ser autor y coeditor del blog 3.500 millones del país. Pero les voy a contar más porque tiene una biografía de esas que no se terminan nunca. Es investigador en políticas y activista contra la pobreza, con 2 décadas de experiencia en España, Perú y los Estados Unidos. Se formó inicialmente como economista, luego completó sus estudios sobre pobreza y desarrollo internacional, realizó un posgrado en la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Actualmente, como les dije al principio, dirige el área de análisis de políticas de IS Global y impulsa la Fundación Por Causa, que es periodismo e investigación contra la pobreza. ¿Qué me dejó en el tintero? Nada, en realidad... Seguro que algo me he dejado, Gonzalo. Yo siempre tengo, o por lo menos en los últimos 15 años así, esa biografía en realidad tendría que actualizarla. Ya son casi 30 años trabajando en temas de desarrollo, pero siempre tengo un pie puesto en 3 temas que me obsesionan, que son el del desarrollo en general, ahora a través de la salud global, el de las migraciones y el tercero es el de la pobreza infantil, que a lo mejor no aparece reflejado ahí, pero es un asunto en el que he trabajado desde hace muchos años, sobre todo pobreza infantil en países ricos, en España en particular, porque yo creo que es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. Bueno, tu trayectoria profesional es realmente muy movida, muy variada, sin embargo siempre ha estado relacionada con derechos humanos. Te hago una pregunta un poquito personal. ¿En qué momento te diste cuenta que querías orientarte a temas sociales tan importantes como a los que te dedicas, y en este caso como a los derechos humanos? Pues muy pronto, a los 18, 19 años, con una experiencia universitaria que resultó ser fundacional, que fue el voluntariado en Proyecto Hombre, en lo que era una organización, bueno, sigue existiendo, pero en un momento en aquella época en donde la heroína estaba golpeando muy duro en Madrid, con un grupo de amigos que siguen siendo amigos ahora, muchos de ellos trabajan en estos ámbitos, montamos un piso para vivir con chavales que estaban haciendo el programa y que no tenían acompañamiento familiar. Y aquella experiencia resultó muy gratificante desde un punto de vista personal, pero de repente me descubrió la posibilidad de dedicarme profesionalmente a cuestiones que ni me había planteado. Yo había empezado a estudiar empresariales, un asunto en el que, en fin, he sido una catástrofe de toda la vida. Me encanta la economía, pero soy muy malo en las empresas. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de hacer un par de experiencias de verano, precisamente con los jesuitas en Chile, en el Chile de la transición, a principios de los años 90, y aquello ya fue definitivo. Mi tema era el desarrollo, y a partir de ahí lo que hice fue orientar mis estudios, mi formación hacia ese ámbito, con una experiencia de casi 2 años de trabajo en Perú, también en una contraparte de los jesuitas, y después en el servicio de estudios de Oxfam, que es donde, de Intermón Oxfam, que es donde desarrollé mi perfil profesional, digamos, ¿no? Uno de tus campos más reconocidos de investigación es el estudio de las migraciones, también el estudio de la pobreza y su relación con los objetivos de desarrollo humano. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de analizar las crisis migratorias actuales? Pues yo diría que la primera de ellas es que la crisis es nuestra. Es decir, que tendemos a hablar de las migraciones siempre en términos de amenaza o de tragedia. Y yo siempre he pensado, y esa es la conclusión a la que he llegado como economista, que las migraciones son una de las mejores noticias que puede recibir una sociedad de destino. Muy particularmente una sociedad envejecida como la nuestra, en donde, la lógica inapelable de la demografía hace que en el futuro necesitemos a muchos más trabajadores y trabajadoras extranjeras de los que tiene ahora nuestra economía, ¿no? Yo siempre digo que nuestro modelo migratorio es inmoral por muchas razones, pero es esencialmente idiota. Es un disparo en el pie desde el punto de vista económico y demográfico, y que una reforma radical del sistema, una reforma que lo haga más justo y más inteligente,
adelante beneficiaría a todas las partes involucradas. Desde luego a quienes se mueven, a sus países de origen y también a las sociedades de destino. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo creo que intentando lo que no se ha intentado hasta ahora, que es establecer vías legales y seguras para que la gente que ahora quiere venir a trabajar a nuestros países tenga una oportunidad, tenga una cola. Nuestro sistema está concebido para detener los flujos a toda costa. Y cuando digo a toda costa, significa involucrando a democracias de alto standing como la nuestra en operaciones de violación masiva de los derechos humanos, como lo que está ocurriendo en la frontera sur, poniendo la ayuda al desarrollo de la Unión Europea al servicio de autocracias para el control migratorio, es decir, que cruzamos todo tipo de líneas rojas y no hemos hecho lo que resulta más evidente, y es permitir que quien quiere venir aquí a trabajar lo pueda hacer a través de vías legales y seguras que en este momento no existen. Sencillamente no existen para la mayor parte de los países, ¿no? Y, por supuesto, respetar las leyes internacionales en materia de protección. Lo que estamos haciendo, lo que hace nuestro gobierno, lo que hacen gobiernos socialistas, populares y conservadores en toda Europa, no solo es inmoral, como decía antes, sino que es abiertamente ilegal. Dentro de tus muchos proyectos, uno de ellos profundiza en la situación de la migración en el mundo a través de la Fundación Por Causa. Cuéntanos un poco qué es exactamente esto y cuál es su objetivo. Por Causa es una maravilla, es un experimento. Le ha cambiado la expresión de la cara cuando se lo he preguntado. A todos los efectos, yo creo que es el proyecto más bonito en el que he estado involucrado nunca, con el equipo más inspirador con el que he tenido oportunidad de trabajar nunca. Por Causa es la constatación de un fracaso, y es la imposibilidad de establecer narrativas constructivas en nuestra sociedad. Hace 10 años empezábamos a intuir lo que ahora yo creo que constituye un problema fundamental de la sociedad, y es la polarización, la desinformación, la incapacidad de tener una conversación pública informada en un contexto ruidoso, mentiroso, hiperpoblado, opinativo, como el que estamos ahora, ¿no? Y eso es un problema para cualquier asunto de interés público, pero en particular para los temas de pobreza y desigualdad es un obstáculo fundamental, ¿no? Por Causa nace de la voluntad de 4 personas que venimos de sectores muy diferentes, de la comunicación, del periodismo, de la investigación en mi caso, y lo que hace es imbricar 3 capacidades. La investigación social, que aportamos quienes venimos del mundo académico, de los think tanks o de organizaciones como las que yo estaba. El periodismo, es decir, profesionales de la comunicación que tienen el oficio y la ética para contar una historia sobre la base de los hechos. Y en tercer lugar, y esto es clave, narradores. Necesitamos narradores, algo de lo que tú sabes muchísimo, Julia. Necesitamos a alguien que no solo conozca de lo que está hablando, no solo lo cuente con el oficio del periodismo, sino que lo cuente en el contexto de una conversación que ha cambiado por completo, en donde ya no es solo que mucha gente mienta o que haya mucha gente opinando, es que mis hijos ya no se informan como me informo yo, ya no abren un periódico los domingos y van pasando una página después de la otra, ¿no? Necesitamos adaptar las herramientas narrativas al contexto en el que estamos, ¿no? Y hacer y pelear a diente partido en un entorno en donde las narrativas tóxicas se convierten en una causa de desigualdad y de pobreza, ¿no? Y de todos los asuntos en los que podíamos trabajar, el de las migraciones nos parecía posiblemente el más relevante, el más simbólico, el que mejor explica por qué tenemos un problema y dónde puede estar la solución, ¿no? Y eso es Por Causa. Es una organización, no es nueva, porque acabamos de cumplir 10 años, pero lo que propone es novísimo, es extremadamente contemporáneo, y yo creo que es parte de la generación de una nueva generación de organizaciones que estamos interviniendo en el debate público desde una perspectiva diferente, ¿no? Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la construcción de esta perspectiva. Entre los jóvenes, las redes sociales son fundamentales, tú lo acabas de decir, los jóvenes se informan ya de otra manera, sus medios de comunicación son diferentes a los de las generaciones anteriores. ¿Qué se puede hacer desde ellas para cambiar esa percepción que hay sobre los problemas tan fundamentales como son la pobreza, la migración, los derechos humanos? O sea, ¿cómo se actúa desde dentro de estas nuevas formas de comunicación? Mira, nosotros defendemos la necesidad de generar narrativas sustitutivas, no reactivas.
Cuando partidos de extrema derecha, por ejemplo, mienten abiertamente en el debate público y capturan un debate como el de los niños no acompañados, por ejemplo, ese acrónimo que se ha convertido casi en un arma arrojadiza como el de Menas, ¿no? Cuando ellos hacen eso y empiezan a mentir de manera abierta sobre las consecuencias, por ejemplo, de la inmigración en los niveles de seguridad, sobre las consecuencias de la inmigración en la economía, sobre el peor error que podemos cometer es tratar de discutir con ellos dentro del marco narrativo que han establecido. Hay una organización que se llama Common, viene del inglés de lo que es común, que tiene una cuenta en Twitter que se llama No les des casito, ¿no? Es decir, no entres en su juego, no te pongas a discutir con terraplanistas, porque ellos han establecido un marco narrativo en el que tú te tienes que desenvolver y siempre vas a perder, ¿no? Nosotros hablamos de narrativas sustitutivas, y esas narrativas sustitutivas son en parte narrativas del amor, son narrativas de la empatía, narrativas que reconectan a la persona, que rompen ese término tan feo que yo no sé si existe en castellano, pero rompen la otredad, ¿no? Es decir, rompen la diferencia entre el ellos y el nosotros. Cuando nosotros hablamos de la inmigración como una amenaza, tenemos un problema. Pero cuando hablamos de la inmigración simplemente como un problema humanitario, tenemos un desafío igualmente importante, ¿no? Porque la víctima es alguien a quien tienes que rescatar, con la que estableces una relación en vertical, ¿no? Y la inmigración no es eso. La inmigración es la solución para nuestros desafíos económicos, demográficos, y yo quiero escuchar más voces migrantes que hablen en nombre propio en nuestro país, porque son una parte muy relevante de nuestra sociedad, una de cada 7 personas en nuestra sociedad. Pero ¿dónde están en los medios de comunicación, en los sindicatos, en los partidos, en el Parlamento, ¿no? Esa conversación no existe. Esa conversación no existe. No existe. Con la actual escalada de conflictos en el mundo parece alejarse del paradigma pacifista y la xenofobia. Existe ese rechazo a las poblaciones en movimiento, el populismo incrementa día a día. ¿Cómo podemos trabajar para facilitar esos marcos de comprensión y acción para la cultura de la paz, del diálogo, la preservación de la democracia? Tú hablabas de sustituir con una nueva narrativa. No es tan fácil. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy concreto, porque yo creo que va a permitir entender a nuestros oyentes cómo trabajamos, ¿no? Al principio de la pandemia se abrió el debate sobre la regularización de personas migrantes en nuestro país que no tienen papeles, ¿no? Lo primero que hizo Por Causa fue ofrecer a la opinión pública una información que no estaba disponible, y es de cuánta gente estábamos hablando. Hicimos una investigación que llegaba a la conclusión de que 500.000 de personas en nuestro país se encuentran en situación irregular, ¿no? E hicimos una fotografía muy ajustada de dónde viene esa gente. Rompimos algunos mitos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que casi el 90% proviene de América Latina. Solo una parte muy pequeña proviene de África, a diferencia de lo que piensa la mayor parte de la gente por esa hipertrofia comunicativa de la frontera sur, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la mayoría son mujeres, de que 1 de cada 4 son niños, muchos de ellos niños menores de 10 años, ¿no? Cambiamos por completo esa perspectiva. Investigamos con economistas qué ocurriría para la economía española si se regularizase a esas personas. Y llegamos a la conclusión de que cada persona regularizada podría generar más de 3.000 euros de beneficio neto para el Estado español. Es decir, la regularización era un negocio, además de una obligación ética, ¿no? Cambiamos los términos de la conversación y empezamos a hablar de estas personas como personas esenciales. Y estas personas hablaron en nombre propio. Se puso en marcha una iniciativa legislativa popular liderada por el movimiento Regularización Ya, la iniciativa política de mayor envergadura en nuestro país, liderada por personas migrantes, que consiguió más de 700.000 firmas que llegaron al Congreso y que se tienen que debatir ahora, ¿no? Eso es cambiar la conversación. No entramos a discutir con Vox o con otros partidos las mentiras o la intoxicación del debate público. Abrimos una conversación completamente nueva. Y lo que le decimos a la gente es: cuando usted piense en una persona sin papeles, no piense en un africano ensangrentado que salta a la valla, sino que piense en la persona que trabaja en su casa, en cuyas manos pone todo lo que es importante en su vida, la vida de sus padres, la vida de sus hijos, la seguridad de su hogar, en la que confía ciegamente y sin embargo acepta con naturalidad que viva en una ciudadanía de tercera clase, ¿no? Eso es abrir una conversación nueva, ¿no? Y para mí esto es una acumulación de nuevas conversaciones,
de conversaciones basadas en la empatía, en el reconocimiento del otro, en el amor, que es un término muy cristiano, yo creo, y de enorme relevancia para una parte de la sociedad. Y bajo ninguna circunstancia este es un tema partidista. Por supuesto que hay una pequeña parte de la sociedad que es xenófoba o que es racista, pero la inmensísima mayoría de la gente que votan a partidos conservadores, que votan a la izquierda y a la derecha, tiene el corazón en el lugar correcto. Y de lo que se trata es de involucrarles en esta conversación y no dejarles fuera, ¿no? Antes te referías a la pobreza infantil dentro de las ciudades de desarrollo, dentro de nuestras sociedades, dentro también de nuestro propio país, de España. Sí. ¿Me puedes ampliar esa preocupación? Bueno, hay un dato que lo explica perfectamente. 1 de cada 3 niños en nuestro país vive en pobreza o en riesgo de pobreza. Y cuando hablamos de riesgo de pobreza, son indicadores relativos, es decir, se mide con respecto al bienestar medio de la sociedad. Pero eso significa que 1 de cada 3 niños en nuestro país no tiene vacaciones más que una semana al año, no tiene la posibilidad en su casa de encender la calefacción al menos 2 veces a la semana, no comen carne o pescado al menos 2 veces a la semana. Es decir, que hay una serie de indicadores que determinan la calidad del crecimiento de la infancia de un niño, ¿no? Y para mí, este asunto de la pobreza infantil se parece, en los términos fundamentales, a algunas de las cuestiones que explicaba antes con el tema migratorio. Condenar a 1/3 de los niños de nuestra sociedad a vivir en la precariedad es, en primer lugar, inmoral e intolerable desde un punto de vista ético, porque es castigar a una parte de la población que no tiene la capacidad de defenderse, no tiene todavía agencia propia para salir de su situación. Pero sobre todo es un disparo en el pie, es una estupidez monumental. Es condenar a nuestra sociedad a niveles bajos de productividad dentro digamos, desde un punto de vista económico, a niveles de educación muy por debajo del potencial que tendría nuestra sociedad. Yo creo que el de la pobreza infantil es un asunto que es desconocido para la sociedad. Desconocemos la envergadura de esta realidad. Y yo creo que, en fin, de nuevo, este es un ejemplo de un asunto que escapa por completo a los límites ideológicos o partidistas tradicionales, ¿no? Es decir, es verdad que este gobierno ha puesto en marcha un alto comisionado contra la pobreza infantil, pero yo no tengo la menor duda de que la gente con 2 dedos de frente del Partido Popular y de cualquier otro partido tiene el mismo interés en superar, digamos, esta situación. Sus recetas, sus soluciones serán diferentes, pero la voluntad de superar el drama de la pobreza infantil en nuestro país, este sí es un problema, este sí es un drama y no el de la inmigración, ahí yo creo que todos nos podemos poner de acuerdo, ¿no? ¿Y cuál sería la receta para empezar a abordar este problema? Bueno, yo creo que son en parte la receta es económica, hay que invertir mucho más, hay que invertir en educación, en protección social, en una serie de respuestas técnicas que están requete probadas. Los colegios jugarían un papel fundamental. Los colegios juegan un papel fundamental. Te doy un ejemplo muy concreto. Tenemos en España un problema grave de malnutrición. No es una malnutrición africana por falta de alimentos, es una malnutrición relacionada con el sobrepeso y la obesidad en años claves del desarrollo de los niños, ¿no? El sobrepeso y la obesidad es un ejemplo clave de cómo una persona puede quedar condenada de por vida, y hay estudios que vinculan perfectamente los ingresos de una persona al peso que tenía en su infancia, pero sobre todo es un sobrecoste sanitario y social para la sociedad extraordinario, ¿no? El debate sobre las becas de comedor, que parece una cuestión irrelevante, es enormemente importante. Lo que se come, cuánto cuesta, quién lo tiene que pagar. Este es un asunto que debería abrir las noticias. ¿Y qué se debe de comer? ¿Y qué se debe de comer? Claro. Es un asunto que debería abrir las noticias y no muchas de las cosas de las que hablamos habitualmente, ¿no? Y aquí juegan un papel importantísimo los ayuntamientos, los claustros de profesores y profesoras, las comunidades de padres y madres. Esta es una conversación relevante, que no debe estar sujeta a cuestiones partidistas, ¿no? Por eso una organización como Por Causa juega un papel en este sentido. De hecho, pobreza infantil fue uno de los primeros asuntos en los que empezamos a trabajar como organización, ¿no? Ahora nos dedicamos casi solo a las migraciones porque es que es un asunto casi inabarcable para una organización pequeña como la nuestra, ¿no? Queda menos de una década para llegar al 2030.
que es una fecha clave, un año clave. ¿Crees que en estos años que quedan hay todavía margen suficiente para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible o la llamada Agenda 2030, que es como se conoce a estos objetivos, o se ha pecado de demasiado optimismo? Bueno, en todo caso, hubiésemos pecado de demasiada ambición, porque, en fin, el optimismo es el resultado de la voluntad. Quiere decir, al final no llegamos, es decir, yo no creo que vayamos a cumplir el conjunto de la Agenda 2030. Creo que estamos a tiempo de cumplir sus contenidos fundamentales en materia, por ejemplo, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de desnutrición, de reducción de la pobreza también en los países desarrollados, en un asunto absolutamente clave como es el de las emisiones de CO2 y el cumplimiento de los objetivos de París, del acuerdo de París. Yo creo que sí, pero la situación no es buena. Es decir, la Agenda 2030 plantea una hoja de ruta del interés común, del sentido común, con toda franqueza. A veces me sorprende el debate que genera la Agenda 2030, porque yo muchas veces cuando la gente se muestra en contra de la Agenda 2030 le pregunto, pero en concreto, ¿en qué, es decir, qué parte de la agenda, con qué parte de la agenda está usted en desacuerdo, ¿no? El problema es que es un asunto que exige una voluntad política y financiera que en este momento, en fin, está sujeta a tal cantidad de prioridades que compiten entre sí. La última, el conflicto ahora en Oriente Próximo, pero desde luego la guerra en Ucrania, la pandemia, la crisis financiera arrastrada de la gran recesión, todos son asuntos que, por un lado, dificultan el cumplimiento de la agenda, pero por otro lado, multiplican su relevancia. Porque lo que vienen a decir es decir, estas son todas razones añadidas para mantenerse firmes en esta hoja de ruta, ¿no? Hay un informe del Secretario General de Naciones Unidas que se ha publicado ahora en septiembre, precisamente en la revisión a medio plazo, que establece una serie de prioridades financieras, políticas e institucionales muy claras. Es decir, que las soluciones están sobre la mesa y depende de nuestros países, ¿no? Y aquí España yo creo que puede jugar un papel muy relevante, porque España es un país que cree sinceramente en la agenda. De nuevo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular creen en ella. Sus programas electorales lo dejaban claro. Tenemos ahora la presidencia de la Unión Europea. Somos uno de los países que están liderando este debate en la Unión Europea y yo creo que nuestra obligación es continuar por este camino. Te voy a hacer una pregunta otra vez personal, sí. Y es, ¿eres optimista? Muy optimista. ¿Sí? ¿Crees que vamos a lograr extender la democracia, la igualdad, los derechos humanos en el mundo o es parte de la utopía? Mira, Julia, yo siempre he visto mi trabajo y el de tantos otros que están como un camino de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Estamos condenados a fracasar, digamos, en los objetivos que nos marcamos, pero yo leo mucho, me inspira enormemente la historia de las grandes transformaciones sociales, ¿no? Hay un autor británico que se llama Adam Hochschild, un historiador que hizo la historia del movimiento contra el rey Leopoldo, la sociedad civil, para denunciar las trapacerías del rey Leopoldo en el Congo, el Congo belga, ¿no? En aquel momento, el movimiento de los antiesclavistas de finales del 18 y del 19, de los pacifistas durante la Primera Guerra Mundial, y el que me inspira más de todos, que es el movimiento sufragista. La historia de las sufragistas es extraordinariamente inspiradora, ¿no? Y creo que tu último libro habla de la historia de las sufragistas, porque al final las sufragistas estuvieron en todas las batallas relevantes, casi desde finales del siglo XVIII, y en todas las batallas, siempre que se conseguía el objetivo, ellas eran arrinconadas, ¿no? Los suyos eran arrinconados, hasta que finalmente el sufragismo, y todavía hoy, esta es una pelea abierta, ¿no? Bueno, yo no veo esto de otra manera. Yo tengo el convencimiento de que me moriré sin haber visto, espero que dentro de mucho tiempo, sin haber visto buena parte de las peleas fundamentales que he tenido toda mi vida. Pero todo habrá merecido la pena, porque esto es multigeneracional. Este es el resultado de un proceso muy largo, de mucha gente trabajando de manera muy diferente, de cambios casi, de una manera completamente diferente de ver la sociedad, y vamos avanzando, y a veces estos debates difíciles sobre el neocolonialismo, sobre la identidad, es ir rompiendo barreras de los derechos, y es lógico que sean polémicos, pero es que avanzamos como civilización, ¿no? Lo único que permanece es la voluntad de mejorar
el amor, si lo quieres poner en estos términos, la empatía, el hecho de que trabajar para otros nos hace mejores, nos hace felices. Y eso a veces resulta difícil de expresar, pero cuando uno lo vive, sabe perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, y les recuerdo que toda la información o su posible colaboración con todo lo que nos ha estado contando Gonzalo lo pueden hacer a través de porcausa.org. Se lo repito, porcausa.org. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.